Voy a grabar la clase. El día de hoy continuamos con lo que es la parte de física, ¿ya? La vez pasada vimos movimiento rectilíneo directamente, vimos lo que fue el movimiento rectilíneo uniforme. Hoy vamos a ver lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o también considerado, conocido como movimiento rectilíneo uniforme variado. Es el mismo concepto, es la misma concepción. Profesor, ¿qué es lo que vamos a ver nuevamente aquí? Lo único nuevo que vamos a observar aquí en este tipo de movimiento es la aceleración. Se incluye dentro de lo que es el proceso de movimiento la aceleración. Es lo principal o es lo nuevo que nosotros vamos a agregar dentro de las fórmulas ya establecidas. Profesor, ¿qué dificultades tiene este tipo de movimiento al otro? Este está sumamente fácil. Se buscó la forma de que ustedes se adaptaran a lo que es el momento, al establecimiento o a lo que nosotros buscamos previamente, a lo que se considera necesario. Ya, pero por favor, si ustedes no agarran, no practican, no revisen su cuaderno o solamente se quedan con lo que dice el profesor Luis, ahí va a haber una falla principal porque esto es práctica. Ya, imagínense que nosotros hubiésemos ingresado con redes eléctricas o electricidad. Entonces tuvieran como que, ¿qué hago? Esto es lo básico, esto es lo que ya ustedes automáticamente han visto, se ha vuelto, se ha retomado nuevamente para que ustedes busquen la forma de que logren el objetivo como tal. Ya, por mí quisiera yo colocar redes eléctricas, circuitos, ya, muchísimas cosas que no haría, pero miren lo que da la falla. He visto que no están practicando, no están practicando. Y si no practican, ¿cómo van a salir bien dentro de lo que es el parámetro como tal del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Bien. La competencia indaga, capacidades problematiza, diseña, genera, analiza, evalúa y comunica el proceso y resultado de su indagación. La meta es nosotros conocer el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya o también considerado como variado, y cómo nosotros lo relacionamos con la vida diaria. Bien, cuando nosotros hablamos en física de un tipo o de este tipo de movimiento que vamos a nosotros a trabajar hoy, es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado o uniformemente acelerado, que también es conocido como rectilíneo uniformemente variado. En sus siglas ambas son iguales, ¿bien? Es considerado dentro de los parámetros como tal variado, porque aquí se varía dentro de un parámetro establecido con la aceleración. Se va a incluir dentro de lo que es la fórmula, vuelvo y les repito, lo que es esta unidad como tal, o que va a ser incluida dentro del ejercicio. Bien, ¿qué es el movimiento o el MRUA o el MRUV, también considerada en su sigla? Es aquel que, en el que el móvil se desplaza sobre una trayectoria recta, va a seguir igual, sobre una trayectoria recta, seguir igual, estando sometido a una aceleración constante. Un ejemplo de este tipo de movimiento es la caída libre, bien, también lo que es la parte de la caída libre, que va de forma vertical, de forma recta, en el cual la aceleración interviene y es considerada constante. Bien, a lo que nosotros referimos, a lo que o corresponde a lo que es el proceso de gravedad. También puede definirse como el movimiento que realiza una partícula que partiendo del reposo es acelerada por una fuerza constante. Si, por ejemplo, un automóvil parte del reposo, ¿qué indica eso? Esa partecita que dice de reposo, ¿qué indicaría? ¿Qué indicaría? ¿Qué indicaría cuando yo digo, Hugo Pérez partió de la caminata de reposo? O partió, por ejemplo, Hugo en la caminata desde el reposo. ¿Qué indicaría? Que la Que no velocidad hay inicial ninguna es cero. velocidad. Ajá. Entonces sería ¿cómo? Sería 0, 1, 2, 3. ¿Cómo sería entonces? Cero de velocidad inicial. Cero. Eso es lo primero que nosotros debemos saber. Por ejemplo, partió de un reposo, partió desde cero. ¿Ya? Partió desde cero. Bien, ve la hora que estás ingresando, Selene. Ve la hora que estás ingresando. Ok, entonces, cuando nosotros hablamos referido a ese movimiento es que puede hacer la aceleración, pero a su vez, ese partir de reposo ya va a tener una fuerza o una aceleración constante. Eso tenemos que variarlo, eso también debemos nosotros utilizarlo y debemos observarlo dentro del parámetro establecido como tal. Bien, vamos a ingresar lo que es ejercicio porque es lo que más nos interesa.
Ok, otro concepto que debemos tener en cuenta que la aceleración indica qué variación hay de la velocidad por unidad de tiempo. Es qué velocidad o qué a su vez qué variación dentro de la velocidad va a haber por una unidad de tiempo. Por ejemplo, tenemos un auto que parte del reposo, es decir, su velocidad inicial va a ser cero. Aquí automáticamente yo debo incluirlo metros sobre segundo. Yo no puedo colocar mi velocidad como 1 km/h. No, la velocidad desde ahora o dentro de este tipo de movimiento debe quedar en la unidad metros sobre segundo. Profesor, ¿qué pasa si me la dan hora, si me la dan km/h y yo debo transformarla? Correcto, debe ser la transformación de llevarlo de kilometraje a metraje, ¿ya? Y de hora a segundo, como ya nosotros hemos trabajado anteriormente. Bien, y avanza con una aceleración constante de 2 metros sobre, aquí este es al cuadrado, ¿ya? Sobre segundos al cuadrado. Vean que la aceleración, la unidad de la velocidad va a ser metros sobre segundo, bien, con una aceleración constante y la aceleración va a quedar metros sobre segundos al cuadrado. Vean la diferencia de una aceleración a una velocidad como tal. Repito, unidades de velocidad metros sobre segundo, ¿ya? Y unidad de aceleración va a ser metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Bien, ¿qué significa? Que en cada segundo la velocidad va a cambiar a 2 metros sobre segundo. Es decir, si partió, vean aquí el gráfico, si partió desde una velocidad inicial cero, desde una velocidad nula, desde una velocidad en reposo, desde una velocidad en reposo, se considera que en ese mismo movimiento va aumentando a una velocidad inicial 1, a una velocidad 1, a una velocidad 2 y una velocidad 3. ¿Ya? Pero recuerden que en el transcurso de que pasa desde una velocidad nula, va a adquirir un tipo de movimiento como tal dentro de un tiempo determinado. Profesor, ¿por qué nosotros vamos aumentando? Porque cada vez como mi aceleración es constante, va a ser, pasa de 0, 2, es decir, como múltiplos de 2 o a pares, de 2 a 4 y de 4 a 6. ¿Ya? Ese va a ser la velocidad. Bien, recordando que en esa velocidad va a haber un tiempo establecido como tal. Este, por ejemplo, dentro de un proceso de un grafo. Bien, por eso que se considera que todo objeto dentro del movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado parte desde un reposo. ¿Ya? Y por lo tanto, el partir desde un reposo indica que va a partir desde 0 metros sobre segundo. Y en ese transcurso del tiempo va agarrando una velocidad, una aceleración constante que va a quedar dentro de un metraje o una velocidad específica como tal. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, Selene? Fabiana, vamos a ver, observar los ejercicios, ¿bien? Quiero que visualicen que cuando se les diga, calcula la aceleración, y ustedes saben que la unidad va a quedar metros sobre segundo al cuadrado. Calcula la velocidad, queda metros sobre segundo. Calcula el tiempo, no va a quedar en horas, va a quedar en segundos. Vean cada una de las unidades que nosotros vamos trabajando como tal. Bien, vamos a continuar. ¿Cuáles son las fórmulas, profesor? Dentro de la fórmula, vean que aquí les coloco dentro de este parámetro lo que son fórmulas establecidas como tal. ¿Bien? ¿Cuáles son mis fórmulas? Mi fórmula es para calcular velocidad final, ya cuando no tengo distancia, cuando no me dan distancia. Bien, aquí tengo velocidad final, ya cuando no me dan distancia, por eso que le coloco sin distancia. Cuando me dan distancia, pero no me dan aceleración, ya automáticamente no me dan aceleración. Primero debo calcularlo y luego automáticamente encontrarlo. Bien. Luego, cuando me dan distancia, pero no me dan velocidad final. Bien. Y cuando me dan velocidad final, pero no me dan un tiempo determinado. Eso luego lo vamos a ir aplicando como tal dentro de esto. Pues si no lo aplicamos, vamos observando cada uno de ellos. Vean las diferencias. Repito, una fórmula cuando no me da distancia, sin distancia, otra sin aceleración, otra sin velocidad final y otra sin tiempo. Son cada una de las que nosotros vamos a utilizar desde ahora en adelante.
Bien, estas son las formulitas que vamos a aplicar. Quiero ingresar a ejercicio para que ustedes vean cómo resolver. Estas son las fórmulas. Imprímanla, péguenla, utilícenla. No sé cómo lo coloquen dentro de su cuarto para que lo visualicen. Una hojita. Ya son las fórmulas que se van a utilizar desde ahora en adelante. Profesor, ¿esto está en el material? Correcto. Esto está dentro del material que nosotros estamos trabajando como tal. Bien, ¿alguna pregunta? Quiero ingresar a ejercicio para que vean. ¿Pregunta hasta aquí? No se preocupen que esto va a quedar dentro del video de la clase. ¿Ya? Vamos a avanzar entonces. Necesito avanzar. Dice, ejemplo 1. Este es un ejemplo largo porque lo estoy explicando, en este caso lo apliqué para explicarlo